Shalom Aleichem. Bienvenidos nuevamente a Stand with Israel. Esta última emisión de la segunda temporada de I Stand with Israel quiero dedicársela a un tema que considero de suma importancia en lo que concierne a el tema de las relaciones diplomáticas. Pero más que un programa como cualquier otro, este es un llamado con una voz de preocupación y sobre todo con una gran tristeza por lo ocurrido en estos últimos días. La paz es el fin a lo que cualquier democracia quiere llegar. Pero la paz debe venir acompañada de hechos que no la insulten, de hechos que no se contrapongan con su virtud, con su principal virtud. La paz debe venir con justicia, debe venir con verdad, debe venir con todo lo que la embellezca, no con lo que la avergüence, no con lo que la humille. La paz no es algo que sale de dientes para afuera, no es colgarse uno una paloma blanca hecha de cartón y decir que logramos la paz. Cuando yo me pregunto y yo analizo el tema, si en verdad en Colombia hemos alcanzado la paz, evidentemente no ha sido así. Porque pienso que estos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos fuimos testigos de cómo se hablaba de una paz cuyas bases era la traición, la falta de respeto a un pueblo. Porque quiero decirles a mis seguidores que el pueblo colombiano no solamente eran los petristas, no solamente eran los de izquierda, el pueblo colombiano somos todos. Somos los costeños, son los bogotanos, son los paisas, somos los de izquierda, los de centro, los de derecha, los ricos, los pobres, todos somos Colombia. Y que hubo una falta de respeto por parte del gobierno que se hizo de oídos sordos, como se diría coloquialmente, se hicieron los suecos ante la voz del pueblo. Era una paz cuyas bases se fundamentaban en todo tipo de corrupción. La corrupción de todas las formas posibles. Entonces, en estos 8 años también quiero resaltar algo bueno, algo que me llenó a mí, en particular a mí como cristiana sionista, porque el hecho de ser cristiana no va separado de mi sentimiento sionista. Y este evento en el mes de septiembre del año 2017, en donde se fortaleció, o al menos pareció fortalecerse la amistad entre Colombia y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque aquí estuvo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nos visitó durante una gira por Suramérica. Era la primera vez que por América Latina, porque incluso estuvo también en México. Era la primera vez que el primer ministro de Israel en sus funciones de primer ministro venía a Latinoamérica. Y yo de verdad que al ver al primer ministro Netanyahu caminar por la alfombra roja de la casa de Nariño, ver sonar la Hatikvá,
en nuestro país me causó una emoción muy hermosa. Y en ese momento debo confesar que aplaudí al expresidente, ahora expresidente Juan Manuel Santos, porque por recibir al primer ministro de Israel, por sus intenciones, que de pronto yo de ingenua creí que eran genuinas, que eran reales sus intenciones de establecer y de fortalecer una amistad verdadera con el pueblo judío. Pero yo jamás me imaginé, o de pronto también de ingenua, no calculé lo que un presidente que le ha faltado tanto el respeto a su propio pueblo, que ha apoyado a los terroristas de la FARC, que ha apoyado ciertas cosas que van en contra de una democracia, del concepto real de paz, podría ser. Y sí, fue un acto ingenuo de mi parte sorprenderme, pero más que sorpresa me llenó de una impotencia, de una tristeza enorme, que una noticia que llegó incluso tarde, porque llegó después que ya no se podía hacer absolutamente nada, a 4 días de la posesión del actual presidente Iván Duque Márquez, el expresidente, presidente de Colombia en aquel entonces, Juan Manuel Santos, con la, en aquel momento, canciller de nuestro país, que con el perdón de mis seguidores es la viva imagen de la victoria de Samotracia. Después les contaré de ella, una estatua de Grecia que es cuerpo pero que no tiene cabeza. Firmaron un reconocimiento, una nota oficial del gobierno colombiano, de la Cancillería colombiana, donde se reconocía al Estado, al pueblo palestino como un Estado libre y soberano. Entonces, esto me hace pensar a mí que esa demostración del expresidente Juan Manuel Santos, cuando el 14 de mayo de este año felicitó al Estado de Israel por sus 70 años, que hasta fotos hay con el embajador Marcos Sermoneta en ese momento, y con la comunidad judía, en fin, fue el acto de hipocresía más grande que he presenciado jamás. Al decir yo que fue el acto de hipocresía más grande que he presenciado jamás, estoy diciendo que ha sido el acto de antisemitismo y antisionismo más grande que he visto, que he tenido la oportunidad de palpar, que no ha habido ni siquiera necesidad de que me remonte, sino que ha pasado, o sea, que he visto yo, no sé, de verdad que ha sido algo tan terrible. Y entonces quiero hacer un llamado para que los actos de antisemitismo y los actos de antisionismo no dañen los lazos de amistad que existen entre Colombia e Israel. Y pedirle muy especialmente al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, que al tomar una decisión, señor presidente, yo soy cristiana evangélica, sionista, y yo confío en que tenemos un presidente sionista, o sea, que defiende el derecho de Israel, de la autodeterminación, de la soberanía. Yo confío en su sentido sionista, señor presidente, que al tomar usted la decisión, quiero que usted piense en el
en la enorme deuda de gratitud que tiene Colombia con el pueblo judío, con el Estado de Israel. Pensemos que en el desastre del Mocoa, señor presidente, usted acaso la autoridad palestina mandó a ayuda médica para los desplazados de Mocoa? No, fue Israel, el único país de Oriente Próximo que mandó ayudas a Colombia durante el desastre de Mocoa. Fue Israel. Quiero que también piense que tenemos una deuda con el pueblo judío, porque durante la época de la Shoah, aquí en Colombia, muchos de ellos fueron víctimas del antisemitismo en la época de la Shoah. Entonces quiero, señor presidente, que usted como católico que es, creyente en Dios, que yo sé que usted ama a Dios porque vi el video e incluso yo lo tengo guardado de cuando usted hizo la oración de fe. Y entonces, usted que ama tanto a Dios, quiero que le demuestre su amor al Dios que lo mantiene con vida, que le ha dado esa hermosísima familia. Que tomen la decisión que su amor a Dios le indique. Reconocer a Palestina como un estado libre y soberano es un acto de antisemitismo. Y Colombia no puede darse el lujo, nosotros no podemos darnos el lujo, señor presidente, de que nuestros líderes se albergue un sentimiento tan destructivo y tan antidemocrático como lo es el antisemitismo. Si de verdad Colombia sueña con tener paz, con alcanzar una paz verdadera, tenemos que comenzar, uno, acabando con el antisemitismo, dos, acabando con la xenofobia. Y con esto me refiero a la forma como se expresan muchas personas de los venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos, que cuando ellos tuvieron la oportunidad nos abrieron las puertas de su país. Y también la forma como mucha gente se expresa de los israelíes, que si bien muchos llegan aquí a hacer lo que no está bien, y eso yo no lo justifico, lo que muchos de ellos hacen en Taganga, en Cartagena, no sé, pero expresarse de una forma despectiva de otra persona porque sea israelí, porque sea venezolano, porque sea de cualquier otro país, eso es xenofobia. Y eso es lo primero que tenemos que combatir. Cuando tratamos mal a un extranjero, la gente no esperará que tratemos mejor a quienes son nuestros conciudadanos. Que entonces este llamado lo hago. Si es que en este país todavía soñamos con la paz, porque la paz definitivamente no la hemos alcanzado, y mucho menos en un país que acepta a Palestina como un estado. De esta forma doy por terminada la segunda temporada de I Stand with Israel, dejándoles este mensaje, esta inquietud. Si queremos alcanzar la paz, que los odios de grupo deben terminar en nuestro país.
los odios de los de izquierda contra los de derecha, que por política se destruyen muchísimas amistades y muchísimas familias, que el antisemitismo, que es totalmente antidemocrático, la xenofobia y todos los odios hacia otras razas, hacia otros grupos. De verdad que aquí, que en Colombia, que estamos en la continua búsqueda de la paz. La paz no la hemos alcanzado y no la vamos a alcanzar hasta que el odio de grupo, hasta que este tipo de formas de discriminación no las borremos de nuestras mentes. Que tengan un hermoso tiempo.